Hola a todas las personas que se conectan otra vez con otro episodio de Academiqueando. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es María Camila Núñez Gómez y hoy traigo un nuevo episodio de una novedad editorial. Esta vez tengo a las dos editoras académicas de este libro que se titula Detrás del papel, impresos de Colombia y Chile en el siglo XX, publicado por la editorial Universidad Jorge Tadeo Lozano en 2024. Y pues acá en Academiqueando me acompañan hoy Claudia Darregrandi Navarro y Diana Paola Guzmán Méndez. Claudia, Diana, buenos días, bienvenidas y muchas gracias por estar en Academiqueando hoy. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, también muy agradecida por la invitación. No, a ustedes por el tiempo y la disposición. Creo que compartimos esa emoción por hacer divulgación un poco de las investigaciones y de este libro. Para empezar, quiero conocerlas un poquito y que el público de Academiqueando las conozca. Entonces, porfa, cuéntenos un poquito quiénes son ustedes, qué les gusta hacer, qué les gusta investigar. Empecemos de pronto por Claudia. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, a ver, voy a sintetizar. Entré, Sí, sí, tranquila. entré al mundo de la literatura con el doctorado. Yo antes tenía el pregrado en historia y ahí me fui interesando mucho por la escritura de mujeres, también por quien fue mi tutora en ese momento, Ana Pelufo. Y también me interesó mucho analizar y estudiar los vínculos entre literatura y ciudad, representaciones urbanas, que por allá por esos años era un tema como muy en boga también, ¿no? Y ahí fui conociendo géneros literarios que en ese momento eran menores, que todavía no estaban tan consolidados quizás como la crónica, y ahí fui entrando al mundo de la crónica latinoamericana. Me interesan mucho los géneros referenciales, ¿no? Todo aquello que permita combinar o que combina de forma un poco más espontánea los vínculos entre historia y literatura. Y fui entrando al mundo de la prensa, Ok. y por ahí fue que nos fuimos conociendo con Diana, ¿no? Entonces también, y ahí me puse a investigar también revistas magacinescas, culturales, comunidades intelectuales, etcétera. Por ahí va. Y ahora tengo un proyecto de cronistas, de mujeres cronistas del siglo XX, orientado al mundo material, cómo aparece el mundo material en sus crónicas y cómo nos dan cuenta de pequeños acontecimientos versus los grandes acontecimientos que a veces se hace cargo la crónica, ¿no? Pero bueno, la crónica hay de todo. Entonces, bueno, eso en síntesis. Y estoy aquí en la Perfecto. Universidad Adolfo Ibáñez, en el Departamento de Literatura, Facultad de Artes Liberales. En Santiago, ¿cierto? En En Santiago de Chile. Santiago, sí, 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 Santiago de Bien, Chile. pues Ujú. Claudia, de nuevo bienvenida, muchas gracias. Diana, cuéntanos tú, porfa, ¿quién eres? Bueno, yo soy Diana, soy profesora, investigadora y pues también tengo un trabajo en el sector público con comunidades creativas. Pues mi ingreso, digamos, como a este tema de la literatura, pues sí empezó desde el pregrado, ¿no? Yo hice mi pregrado en letras, mi maestría también, el doctorado también. Pero fui, digamos, como abandonando poco a poco la idea de la literatura a partir del estudio de obras y me involucré desde la maestría al doctorado en una investigación sobre historia de la literatura en Colombia. Y con el grupo Colombia Tradiciones de la Palabra de la Universidad de Antioquia entramos al tema de la prensa como, digamos, primero un problema de fuente, ¿no? De fuente archivística de los procesos literarios en nuestro país pues desde el siglo XVIII al siglo XX en ese momento. Eh, y ahí me empecé a apasionar, digamos, también por el problema del lector, ¿no? De un poco de la historia de las prácticas lectoras en nuestro país. Y también por corpus, digamos, como poco visitados, corpus hemerográficos poco visitados por la academia, como por ejemplo la prensa para niños, que fue como el primer trabajo que tuve, Ok. alrededor como de comunidades lectoras. Después estuve trabajando con prensa católica, etcétera, y finalmente combinando un poco también mi trabajo con las comunidades y demás, pues me interesé por la relación del mundo impreso y los movimientos sociales y políticos en nuestro país, sin olvidar al lector y a los lectores. En Ok. este momento estoy trabajando o estoy adelantando un proyecto sobre prensa campesina. Estoy haciendo un recuento de 100 años de prensa campesina en nuestro país desde 1843 a 1989. Y digamos, pues analizando procesos de lectura, escritura,
conciencia autorial, pero también la historia y los pasos que han dado los movimientos campesinos como pues nodos de resistencia política y social. Entonces, ese es un poco lo que he venido haciendo hasta el momento. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Diana. Quiero entonces empezar por conversar, por ya las conocemos un poquito ustedes y su trabajo, pero entonces quiero empezar por cómo se conocieron, cuál fue ese primer momento en el que se conocieron y cómo fue que eso fue evolucionando, se trenzó esa relación para llegar a la edición y la publicación de este libro Detrás del papel. Tengo entendido que este libro es proyecto de dos proyectos de investigación vinculados al Fondicet y al Centro de Estudios Americanos. Pero bueno, cuéntenme un poquito cómo fue eso que se conocieron y luego seguramente pasaron muchísimas cosas. ¿Cómo llegaron a esta colaboración? Cuenta tú, Claudia. Bueno, primero decir que acá el nombre que viene es Cielo, ¿no? Cielo Ospina, sí, que fue tu estudiante en Colombia y que vino acá a Chile y bueno, sigue acá en Chile. Hizo una tesis bellísima doctoral sobre revistas infantiles, pero en ese momento era tesista de una colega mía, Antonia Viu, que tenía un proyecto de investigación sobre lectores, lecturas, y yo era co-investigadora de ese proyecto. Y Cielo está como tesista, y ahí se armó un dossier y Cielo hizo la conexión con Diana. Y entonces hicimos como un encuentro, me acuerdo que estuviste en un Zoom a distancia, en una clase, hicimos un encuentro, venía Marcy Schwartz también. Bueno, un grupo bien, sí, ¿no? Hermosa. Y me acuerdo que ahí también tuvimos un rollo con la tecnología, en fin, pero siempre pasa. Fue Cielo el punto de contacto en ese dossier de lectores, y luego yo fui a Colombia, no me acuerdo qué evento, y nos conocimos. Almorzamos juntas, sí, y almorzamos juntas. No sé qué año fue, 2018, 2017, ya no sé. No, prepandemia, totalmente prepandemia. Sí, prepandemia. Ok. Esa es mi avanzada. No sé si tú quieres continuar, Diana, y luego vamos así pimponeando. Sí, creo que bueno, luego a partir, digamos, del dossier y del encuentro que tuvimos con Claudia aquí en Colombia, seguimos trabajando, hicimos como también un proceso con Sandra Sánchez de la Universidad de los Andes, que también es un proyecto muy bello que tiene Sandra, sobre prensa, pues las mujeres en la prensa y la prensa femenina. Y luego yo estuve en Chile, que me invitó otra colega nuestra querida, Claudia Montero, y allí nos encontramos ya con Claudia, creo que fue en Valparaíso, o en Santiago, no me acuerdo. Yo creo que fue en Valparaíso. Sí, fue en Valparaíso, y ahí empezamos como a hablar con Claudia un poco de la necesidad de vincular a partir de la historia de la cultura impresa en América Latina, pues los procesos tanto chilenos como colombianos, porque digamos como un vacío, entre comillas, que detectamos es esa falta también a veces de diálogo en los libros, porque en los eventos hay mucho diálogo, ¿no? Y en los dossiers y en las revistas, pero creo que además notamos que habían procesos que podían complementar a los otros o que podían cuestionar o que eran similares o que eran distintos. Y comenzamos como con la idea de hacer un libro sobre Colombia y Chile a partir, digamos, de la cultura impresa. Y pasaron varios meses y bueno, vino la pandemia. Yo iba a viajar y la pandemia llegó justo en ese momento, sí. Bien, o sea, fue un encuentro, una investigación, un proyecto muy, muy accidentado, como decimos, ¿no? Sí, eso que Diana está omitiendo los accidentes, porque llegamos como al inicio del accidente, porque nos adjudicamos un par de fondos y sobre revista, sobre cultura impresa, Diana le teníamos el pasaje comprado, fue justo en marzo, abril, que ya cerraron, ¿no es cierto?, la frontera, no pudo venir, después hicimos unos encuentros virtuales, que ahí Diana también participó. Pero bueno, todo se fue prolongando, y en Chile también tuvimos el estallido social, entonces los autores que escribían desde Chile también pidieron más plazos, bueno, todo se prolongó muchísimo, los fondos empezaron a desaparecer, en fin, fue bien difícil, la verdad, yo creo que hay que decirlo, porque a veces uno dice, hagamos un libro, sí, una edición, ya, sí, claro. Listo, fácil, y no es fácil en general, y luego con todos estos acontecimientos se hizo
particularmente complejo, pero lo logramos. Y es un proyecto muy lindo, es un libro muy bonito. Así es. De acuerdo, de acuerdo. Pues eso me parece muy interesante esta historia que me cuentan, porque claro, empieza con esta conexión de estudiantes, intercambio de conocimientos, un poco dosieres, eventos, y creo que ahí es eso también un poco del valor de estos trabajos editados, y es que se empieza a construir una red de investigación y de compartir conocimientos, que es muy importante para lo que viene ya luego después. Y bueno, lo que ustedes nos cuentan de que uno tiene muchas ideas de un libro, una investigación y luego pasa la vida y bueno, no resulta tal cual, pero bueno, lo que dice Claudia es bien importante y es que acá estamos y es un resultado que de verdad vale mucho la pena, ya vamos a discutir un poquito. Creo que va por este lado la pregunta, pero sí quisiera que me contaran un poquito sobre cómo fue esa convocatoria para las autoras que participan en este libro. Ya sabemos que, bueno, fue un proyecto, tuvieron algunos incentivos, muchísimas dificultades, estuvo pandemia, estallido social, muchas cosas, pero ¿cómo fue esa convocatoria? Quisiera de pronto que me contaran qué tenían en la cabeza, como que escribieron en la convocatoria para los capítulos o cómo fue esa conversación para quienes pensaron para participar en este libro. Pues yo creo que ahí tuvimos como un punto en común con Claudia y son investigadoras e investigadores que tienen un recorrido ya en cultura impresa. Consideramos que eso, digamos que fue como una convocatoria ya con una selección un poco preestablecida de personas, con colegas que sabíamos que trabajaban este tema en Chile y en Colombia. Pues porque, digamos, el libro si bien no es un panorama histórico, no era como nuestra primera intención, pues sí queríamos tener colaboradores y colaboradoras que estuvieran, que llevaran ya, digamos, algún tiempo investigando y que tuvieran como puntos ya muy reconocidos de trabajo, ¿no? Entonces, como que cada una pensó en su geografía, quiénes podían acompañarnos en el libro, hicimos la investigación, nos centramos un poco en qué queríamos, siempre obviamente respetando el trabajo de los colegas y las colegas, pero sí hicimos como una convocatoria, digámoslo así, selectiva y con personas que tuvieran ya una trayectoria investigativa en estos temas, ¿no? No sé, Claudia. Ok. Sí, totalmente de acuerdo con lo que recuerda Diana, ¿no? Y también, claro, tener esa flexibilidad que lo comparativo iba a ser muy laxo, porque en el fondo es muy difícil encontrar que una persona esté trabajando el mismo tipo de medio, el mismo periodo, en los dos lugares, ¿no es cierto?, en Chile, en Colombia, pero sí encontrar, bueno, ¿qué pasa con la prensa mujeres en Colombia? ¿Qué pasa con la prensa mujeres en Chile? ¿Qué pasa con la prensa política en Colombia, en Chile? Y es un primer avance, yo creo, importante. Y claro, por ahí nos dimos cuenta también de que eso es lo que pasa también con algunos medios de prensa, ¿no es cierto? Uno ve que los magazines a veces son medios globales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿dónde estarían esos matices? ¿Qué sería lo más propio de un país o del otro? ¿No? Entonces, esa oportunidad se dio. Tuvimos el caso de Jacqueline, creo que Jacqueline fue la única que se sentó, ¿no es cierto?, a hacerlo comparativo en su propio texto, ¿no es cierto?, qué pasa con la publicidad en medios chilenos y en los medios colombianos, ¿no? Uh-huh. Claro, que eso es como es una joya, ¿no? O sea, eso sería maravilloso poder proyectar más investigaciones de ese tipo, ¿no? Eh, Uh-huh. Buenísimo, súper interesante, porque claro, también esa era una, digamos, una pregunta ahí como siempre estando como por qué Chile y Colombia, pero claro, acá estamos hilando precisamente, así como se construyó la red, se van construyendo los objetos de estudio y digamos esta comparación que ustedes dicen. En el libro ustedes mencionan, sí, estos dos objetivos de crear una red de conversación, de intercambio entre Colombia y Chile, también, bueno, reunir estos trabajos de investigación, pero hay algo que también me llamó la atención y es que dicen que quieren tener estas ventanas al pasado para entender los mecanismos de la sociedad actual. Y yo creo que es un objetivo más bien arriesgado, o bueno, no arriesgado, es como muy optimista. Quisiera preguntarles un poco, viendo cómo lo estamos haciendo un poco en retrospectiva, tanto la investigación como el libro, ¿cómo ven ese objetivo que se plantearon con esta edición del libro Detrás del papel, impresos de Colombia y Chile en el siglo XX? Si ven que se ha podido o se inició una conversación con respecto a los retos del mundo en el que estamos hoy, hablando de prensa y de lo mediático. No sé, yo creo que
El simple hecho de la existencia del libro ya lo es, ¿no? Ok, me gusta eso. Yo, por ejemplo, en clase, yo doy una clase en la universidad que se llama Historia del Libro, la edición y la lectura. Yo lo uso en clase. Y en Medellín también lo usé, en mi época, pues en mi trabajo en la Universidad de Antioquia. Y creo que aquí hay un reto, digamos, en mi perspectiva, y es la formación de lectores sobre textos que hablen de la cultura impresa. De acuerdo. O sea, una cosa es hablar de teoría literaria, digamos, de estudios editoriales incluso, que en Colombia cada vez está más en boga y ha crecido muchísimo ese punto. Pero, por ejemplo, hacer el proceso de lectura con mis estudiantes fue como, bueno, leamos un capítulo de Chile y ahora vamos a leer un capítulo de Colombia y tratemos de contextualizar qué pasaba y qué diferencias o qué puntos en común existían. Y era bien difícil. Y no porque el libro no estuviera editado para hacerlo, sino porque hay justamente que configurar un lector regional, un lector transatlántico, ¿no? Que no solamente centre su atención en una obra literaria o en un periodo o en una geografía. Entonces yo creo que el reto del libro es lo que pasa después también, ¿no? Cómo lo estamos usando, cómo lo estamos instalando en las discusiones. Aquí en Colombia, bueno, yo estuve en México el año pasado, estuve conversando con un colega que participó en el libro, Sebastián Rivera, Mir, que vive en México, pero es chileno, y estuvimos hablando como, bueno, ¿qué vamos a hacer con el libro? Es decir, pues muy chévere y todo, pero como que pongámoslo a movilizar, y evidentemente el primer escenario de movilización fue la academia, ¿no? Los estudiantes. Pero creo que sí sería interesante instalarlo de una manera mucho más permanente en las discusiones alrededor pues, de la cultura impresa, que cada día son más. Y de pronto creo que muchas personas, el mismo Sebastián me lo decía, es un libro que abre una puerta y que resulta inédito en ese escenario, ¿no? Porque está poniendo dos países a dialogar, ¿sí? Desde impresos diversos, ¿no? Los estudios revisteriles permiten que haya un diálogo, y ha existido ese diálogo, pero ya en el libro y con impresos diversos, ¿qué es lo que vamos a hacer para instalarlo? En mi caso, pues lo primero fueron los estudiantes. Y lo segundo, creo que su característica inédita tendría que evidenciarse, digamos, de una manera mucho más visible, creo yo. No sé qué piensa Claudia. Sí, o sea, yo creo que acá hay un avance importante de hacer estudios comparados entre Chile y Colombia, donde hay contextos muy diferentes, lo que es el siglo XX, ¿no es cierto? También, o sea, Colombia es un país enorme versus Chile, un país muy chiquito, muy centralizado, o sea, todo lo que tiene que ver el mundo editorial y revisteril, la cultura impresa en Chile siempre fue más reducida en comparación a Colombia. La presencia, ¿no es cierto?, del mundo campesino, de la prensa campesina en Chile, creo que se sabe poquísimo y ahí también se abren vetas, ¿no es cierto?, que quizás en el libro no están manifiestas, pero Exacto. Se abren vetas para seguir trabajando. Claro, el libro estuvo listo el año pasado, ¿no es cierto? Yo todavía no lo uso en clase, pero también tengo ahora el curso en la maestría, doy el curso de metodología, ¿no es cierto? Magíster en literatura comparada y también ahí va a ser una herramienta para pensar eso, ¿no? Y lo del futuro que decías antes, María Camila, bueno, yo creo que tiene que ver también con repensar. Estamos yéndolo todo lo digital, ¿no? Pero así como es todo lo digital, viene estos como vueltas. Ahora la gente ya no quiere estar tanto en el celular y quiere actividades presenciales, ¿no es cierto? O sea, no sabemos qué va a pasar, no necesariamente la cultura impresa va a desaparecer del todo, no sabemos bien lo que va a pasar. Yo creo que es importante transmitir a las nuevas generaciones, los estudiantes, los que vayan a ser de posgrado también, bueno, que hay ahí un mundo, una forma de comunicación, de diálogo, de ser, ¿no es cierto?, de seres sociales, políticos, que se está manifestando a través de los medios impresos, ¿no? Y eso creo que no puede pasar
o sea, no lo podemos olvidar, ¿no? A veces pienso como el mundo de la oficina, que también está medio en desaparición, o se creyó que iba a estar en desaparición con la pandemia, y que ahora todo el mundo virtual, todo el mundo trabaja en casa y como que la oficina pasa a ser así algo anacrónico. Pero bueno, las cosas no son así tan definitivas una y la otra, ¿no? Entonces, inevitablemente son parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, cuando uno ve las diatribas políticas en los medios impresos, y ahora uno ve en televisión que no son capaces de sostener una discusión sostenida con argumentos porque terminan, no sé, insultándose. O sea, Ujú. de cierto modo de ser, ¿no es cierto? Creo que también, no, para mí las revistas, la prensa, los diarios, todo un material riquísimo por donde se le vea, como artefacto cultural, pero como fuente, en fin. O sea, hay mucho que investigar todavía. De Ujú. acuerdo. Estas cosas que mencionan me parecen súper interesantes y creo que es algo de lo que quería conversar, precisamente esto de para qué usar la investigación, para qué usar la publicación del libro y creo que la docencia es un nido buenísimo para partir de ahí. Pero también esto que traen ahorita sobre la materialidad de lo impreso y precisamente lo que pasó en el siglo XX, lo que podemos empezar a entender de ahí, como plantear lo que decía Claudia también, plantear que las revistas, los periódicos, todo esto tiene una función importantísima social históricamente y bueno, también lo que mencionaba Diana sobre cómo eso entonces podemos usarlo ahorita para profundizar un poco más la investigación. Y sobre eso, pues entremos un poquito ya al libro y es que se usan los impresos como objetos de estudio en el siglo XX relacionándolo con todos los temas de la sociedad de masas, transformaciones sociales, culturales, políticas, económicas y todo, digamos, en medio de la modernización y, bueno, tenemos también diferentes poblaciones a las que se aluden en el libro. Contarles a las personas que nos escuchan y que se conectan con nosotros, pues este libro está dividido en cuatro ejes principales. El primero es impresos e industria, el segundo es revistas infantiles. El tercero es productoras, escritoras y lectoras, impresos de y para mujeres. Y el cuarto es usos políticos de los impresos. Hablemos un poquito sobre estos cuatro ejes. Yo casi que estoy segura, podría adivinar, pero por favor, corríjanme si me equivoco, que esto no lo diseñaron desde el principio, sino que fue surgiendo un poco cuando recibieron las contribuciones y cuando vieron cómo podía armarse la edición. Pero hablemos un poquito cómo fue esa experiencia de ustedes como editoras, como investigadoras del tema también, de cómo fue armar el libro en estos cuatro ejes, cómo fue esa conversación con las personas que participaron y con sus escritos. Mm, Pues es parcialmente cierto y no. Yo creo que nosotros sí tuvimos claridades con Claudia desde el principio. Una de ellas Ok, es la necesidad de formular un ecosistema, ¿no? Estamos hablando de dos ok, países y digamos que tratamos de buscar escenarios que integraran o posibilitaran mejor la presencia de los trabajos de Colombia y Chile, ¿no? Sin caer en especificidades, digamos, geográficas, históricas de cada país. Eh, Creo que habían como que también consideramos los vacíos, digamos, dentro de la divulgación investigativa y es, bueno, no se ha hablado mucho sobre la industria impresa, no se ha hablado mucho sobre las publicaciones periódicas para niños y niñas. Hay un trabajo importante en publicaciones de y para mujeres, sobre y hechas por mujeres, pero también interesante profundizar aún más. Y obviamente los usos políticos del impreso, que uno consideraría que son como los más evidentes o con los que más se han estudiado, y yo creo que no es tan cierto, ¿no? Sí, cuando uno revisa, que es pues como el escenario que a mí me interesa, hay trabajos maravillosos, pero hay también posibilidades nuevas de investigación. Entonces sí procuramos que esos escenarios fueran o recogieran gran parte de las posibilidades de los trabajos de los compañeros y compañeras alrededor de aspectos que considerábamos que teníamos que profundizar. Y obviamente las discusiones pues se fueron, digamos, como alimentando también con los perfiles de las personas pues, que llamamos, que nos aceptaron la invitación, y también evidentemente con la llegada de los trabajos. Pero sí teníamos como claro esos escenarios como nodos integradores de las investigaciones que recibíamos. ok. Sí, y también está, claro, y esos ejes, igual uno los puede pensar, llega a ellos porque se corresponden con quien uno tiene diálogos, más o menos indirectos, Claro, cuando uno va a congresos, sabe quiénes están trabajando más en esos temas. Obviamente quizás hay otros temas que hay
otras personas que lo están trabajando, pero quizás no están tan cercanas a nuestra red y no los vimos en ese momento, ¿no? O también es un libro grande, o sea, también hay un tema ahí, espera, y ahí yo me saco el sombrero, la editorial de la universidad hizo un trabajo precioso, Maravilloso. aceptó ese trabajo enorme que también ya no siempre se quieren publicar textos tan grandes, ¿no? De esa extensión. ¿No? Y creo que también con Diana teníamos la esperanza en su momento, cuando empezamos a conversar de que quizás no hubiéramos podido reunir y compartir más antes de la publicación, pero que en verdad nos pilló la pandemia y fue tenaz. O sea, también mucho, bueno, estrés, colapso, varios, no aguantábamos un Zoom más. Y bueno, todas las secuelas que ya sabemos, ¿no? Entonces, creo que ahí, por eso, o sea, creo que los ejes igual lograron armarse de una manera súper consistente, coherente, que son algunos de ellos como grandes líneas también dentro de lo que son los estudios impresos, pero es que la cantidad de medios que hay es como no puede dar abasto a veces de cubrir todo lo que hay que estudiar, ¿no? Y ahí pienso también en el trabajo de José Tomás, ¿no? Los impresos musicales, entonces van apareciendo cositas, hay que pensar en los suplementos, qué pasa con la historia de los suplementos, o los cuadernos que iban asociados, entonces empiezan a aparecer un montón de submedios, ¿no es cierto? Que a veces se los comen o se invisibilizan en estos medios más grandes, ¿no? Entonces, bueno, creo que me desvío un poco, pero No, no, por no, ahí, esos está perfecto. ejes estaban medio prepensados y ahí Y se medio fueron no. ajustando también. Y claro, y medio no. Sí. No, vale, perfecto. Pues eso me parece bien interesante porque, claro, pues ustedes como editoras tienen un plan, una idea en la cabeza, pero claro que también es importante entrar a discutir esas conversaciones que vienen con los aportes que llegan. Hay muchísimos, como ustedes lo dicen, es un libro bastante extenso, pero tiene muchísimas aportaciones muy interesantes. Pero sí creo que estos cuatro ejes logran organizar muy bien las líneas temáticas y, digamos, esta perspectiva comparativa que quieren esbozar en el libro. Y hay varios temas transversales que encontré que me parecieron muy interesantes, hablando de la materialidad, la modernización, la profesionalización, que me pareció también un tema fascinante. Pero también hay una discusión muy interesante que tiene que ver con esto del siglo XX y las dinámicas de clases y la construcción de identidades. Quisiera preguntarles un poquito, empezando por este tema de la construcción de identidades o dinámicas de clase. Si no me equivoco, eso creo que está, bueno, de nuevo, es un poco transversal en los cuatro ejes, pero quisiera preguntarles cómo es que ese tema o ese problema se relaciona con esto que ustedes quieren presentar en detrás del papel. ¿Cómo eso fundamenta un poco esta investigación en el siglo XX? Bueno, yo creo que Pues, ahí. Ah, dale. dale, Diana. No, dale tú, dale tú, dale tú. Bueno, que es como es un gran tema, digamos, del acceso al Sí, campo sí. cultural y literario, ¿no? O sea, quién tiene los medios, lo básico, ¿no es cierto? Que es lo que a veces pasa cuando uno hace docencia y los estudiantes dicen, pero ¿por qué siempre estamos leyendo a las mujeres de élite a inicio del siglo XX? Y bueno, y no es que no haya, pero es el tema de la investigación, ¿no es cierto? Bueno, pero tenían mayor acceso, ¿no? Que quizás otros sectores sociales. Entonces, evidentemente ahí hay un temazo también. Y por eso lo que ahora está haciendo Diana con lo de la prensa campesina me parece que es muy potente, ya que por acá en Chile lo que más se ha trabajado, ¿no es cierto? Es, bueno, la prensa obrera, la prensa política, pero proyectos de prensa campesina en verdad, mi respeto a mis colegas si lo están investigando, pero yo no tengo idea quién lo está haciendo en Chile eso, ¿no? Entonces, obviamente hay ahí son, ¿no es cierto?, entradas súper importantes para reflexionar, ¿no es cierto? ¿Quiénes tienen los medios, quiénes pueden publicar, qué es lo que se puede decir, sobre todo en el caso de las mujeres, qué es lo que no se puede decir? Eh, Así que, bueno, por ahí también, y claro, la prensa comercial que tiene también sus pautas, ¿no es cierto?, los magazines. Eh, Ahí estoy un poco pensando en voz alta. Diana, te doy la palabra. Dale. Gracias. Sí, yo creo que, digamos, retomando un poco lo que dice Claudia, ahí hay un asunto incluso un poco más problemático, María Camila, y es el uso del archivo. Es decir, el punto que tú tocas es muy importante porque la prensa tiene
bueno, el impreso en general, digamos, tiene muchas bondades, pero también muchos problemas. ¿En qué momento el impreso se convierte en un objeto de investigación? ¿No? El estudio de la materialidad, de la producción del impreso, que es una parte importante del libro, tiene que ver con ese enfoque de el problema aquí es el objeto. Pero también, ¿qué pasa cuando ese objeto es un archivo de archivos? Es decir, cuando hay problemas, digamos, evidentes como, no sé, la presencia de las mujeres en el escenario público, los niños y niñas representados en la prensa, los obreros o la prensa comunista, etcétera, etcétera. Claro. ¿Cómo se pueden evidenciar, digamos, en esos elementos? Yo sí creo que los impresos son una fuente muy importante para comprender incluso la formulación de identidades de clase. O sea, la prensa obrera, por ejemplo, que es otro punto que a mí me interesó y tengo pues algunas cosas hechas ya publicadas, es más que cómo eran los periódicos obreros, que aquí se ha hecho un gran trabajo, el trabajo que hizo Ángela Núñez, por ejemplo, con el Obrero Ilustrado y demás, o mi amiga Vasco, pues evidentemente también generan otros asuntos, y es en qué momento, por ejemplo, los obreros pudieron escribir en la prensa, en qué momento los niños pudieron escribir en la prensa, en qué momento las mujeres escribieron en la prensa. Entonces hay como muchas aristas, digamos, que nosotros podemos evidenciar, pero yo sí considero que cuando el impreso es objeto de investigación desde su propia materialidad, abre más oportunidades, ¿no? Que hacer un análisis, por ejemplo, en el caso de la prensa campesina, de cómo la prensa campesina evidenció las reformas agrarias en Colombia. Pues obviamente las evidenciaba, pero cómo las imprimía, cómo las representaba, cómo los campesinos leyeron y escribieron sobre la reforma agraria, por ejemplo. Entonces la prensa ofrece el impreso en general ofrece esas dos posibilidades, y yo creo que fueron preguntas que también nos hicimos en la consolidación del libro y que nos seguimos haciendo, ¿no? Entonces creo que sí hay que pararse sobre esos dos problemas, el impreso como fuente o el impreso como objeto. Es un poco también lo que permite entender esa dinámica identitaria o incluso transgresora de la identidad. Por ejemplo, podemos hablar de los impresos sexodiversos, ¿no? Que también es una línea que a mí me gustaría en algún momento asumir, pero creo que no, con prensa campesina va a tardar por lo menos un año, pero por ejemplo ese tipo de cosas también son importantes, ¿no? Claro, pues me parece muy interesante esto que mencionan que, claro, lo tenían estas preguntas o muchas otras preguntas partieron de la construcción del libro, pero claro, se siguen haciendo y se siguen construyendo desde ahí, lo cual también me parece muy interesante. Quería hablar un poco también sobre la profesionalización o como digamos este aspecto de detrás del papel, aparte de lo que nos mencionaba Diana, que es muy, muy, muy interesante, y se relaciona también con, bueno, con este roles de género y ustedes mencionaban precisamente a mujeres productoras, escritoras, así también como lectoras, pero también los oficios de ilustración, de edición, de impresión, que de nuevo también es un tema transversal a lo largo del libro que bueno, se reparte un poco en todas estas partes, pero me gustaría que habláramos un poquito también de eso para meterle un poquito más de ganas a la gente que nos escucha, que lean este libro por todo lo que pueden encontrar. Hablemos un poquito sobre estas cosas de las personas detrás de estos impresos, de estos impresos, perdón. ¿Cómo fueron esas dinámicas de consolidación de profesiones o de especializaciones de oficios? Perdón, que se relacionan también con la tecnología, ¿no? Con el establecimiento de ciertas prácticas. Sí, bueno, dale. Bueno, yo creo que el libro en algunos casos entrega, ¿no es cierto?, luces y en otros profundiza mucho más, ¿no es cierto?, en quienes Claro. están efectivamente detrás de la producción de estos medios. Ahora, de modo general, creo que sí hay una deuda enorme, o sea, en cuanto al mundo de la ilustración, eh, uno, bueno, sobre todo las revistas comerciales, magazines que uno ve que, o sea, son en gran medida revistas llenas de ilustraciones, dibujos y en muchos casos firman, pero en otros no. Y ahí tenemos otro problema importante, ¿no es cierto?, con muchas escrituras también que no están firmadas, oficios que no hay manera como de saber quién hacía qué.
¿no es cierto? Como que hay que ir a las memorias o ver ahí por donde uno se puede enterar finalmente, o leer mucho las revistas mismas, porque ahí uno se va enterando que quién era la persona a cargo de tal sección, que tal persona era la que tuvo que renunciar y era la que coordinaba a los dibujantes, etcétera. Entonces es un desafío y es también jugar, bueno, es investigación, pero un poco jugar allá al inspector, ¿no es cierto?, con la lupa, leyendo, porque no es hojear la revista y formarse una idea, es hay que leerla, porque ahí también hay mucha información sobre su producción que de otra manera es muy difícil acceder, y claro, como espacios de profesionalización, sin duda, o sea, fundamentales, ¿no? Para escritores, sea de periodistas o de literatura o redactores, revisores de imprenta, diseño, los diseñadores también. O sea, hay ahí mucho todavía pendiente, creo yo, ¿no? O pasa, no está en el libro, pero estos diarios que también eran como casas, clubes sociales, que tenían biblioteca, que los trabajadores dormían ahí cuando eran solteros y a inicio del siglo XX no tenían sus casas, una visión un poco más, bueno, muy patriarcal, ¿no? Había que darle habitación al hombre porque no tenía quien lo cuidara, pero bueno, eran pequeñas familias, ¿no? Los medios impresos. Sí, yo, digamos, también considero importante varias cosas. En el caso, por ejemplo, del trabajo de Victoria Peters y Milena Trujillo, hay una tensión especial en la actividad de Sergio Trujillo como ilustrador de Rin Rin, de Rin Rin. Y también la censura, digamos, alrededor del trabajo de ilustración que hizo Trujillo. Pero además ahí hay problemas muy interesantes y es, por ejemplo, que en el caso colombiano, la mano obrera del trabajo tipográfico impreso era femenina, ¿no? De hecho, digamos, a mí el libro me llevó a preguntarme, bueno, cómo se formaban las obreras en el mundo impreso en Colombia. Entonces uno se da cuenta que la Fundación San Vicente Paul formaba campesinas, pues mujeres, digamos, pobres, para que manejaran las máquinas, ¿no? Quevedo tuvo toda una industria y toda una escuela de artes gráficas importante que fue profesionalizando la acción de la impresión, ¿no? Y en el caso ya de la escritura, yo creo que el caso más interesante es el de las mujeres, que Claudia conoce muy bien y que en el libro está muy presente, y es cómo las mujeres ya empiezan a editar sus propios impresos, hacer curaduría editorial, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que dice Claudia, para hablar de la profesionalización en la impresión, no solamente basta hablar de la conciencia autorial y demás, sino también, por ejemplo, de la ilustración, de la traducción. Ese es otro problema sí. Uy, sí, muy claro. importante, porque, por ejemplo, yo estuve trabajando con una editora del Partido Comunista Colombiano en la época de los 30. Su trabajo es, Inés Martel, es traducir. Y la prensa para niños, por ejemplo, es un ejemplo importante de eso. Cielo Erika también en el trabajo maravilloso que expone también lo toca. Es decir, hay que pensar también en todo ese engranaje, ese multisistema que implica un impreso. Y yo creo que hay dos deudas. Una, lo que decía Claudia, indudablemente la ilustración y el diseño editorial, porque conciencia de diseño editorial siempre ha existido, siempre, desde que existe el impreso. Y por otro lado, las traducciones. Yo creo que hay una deuda grande con el mundo de la traducción en América Latina. Claro que sí. Bien, hablando, por supuesto, de impresos, de todo lo que viene detrás de las personas que trabajan en esto, quiero contar un poquito cómo fue que yo llegué al libro, y es que en nuestro canal hicimos un unboxing de unos libros que la editorial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano nos dio para conocer en nuestro canal y para que conozcan las personas. Y de los principales comentarios que con mi equipo dijimos cuando vimos este libro fue, primero, qué portada tan chévere, qué portada tan llamativa, tan bien hecha. Y segundo, cuando abrimos el libro y vimos por dentro del libro, que a las personas que les interese les dejo el video abajo y también todos los links de contacto para que puedan ver una muestrica del libro, es que el formato
bueno, esto puede ser mi perspectiva muy personal, pero el formato es algo que no se ve mucho en la academia. Entonces son los títulos grandotes, no está justificado hacia un lado, hay saltos de páginas así. Entonces quiero que hablemos un poquito sobre, hablando de los impresos, hablando de todo el potencial y todo lo interesante que tiene este libro, pues también es este formato y esta forma de haberlo impreso y de cómo se está distribuyendo. Cuéntenos un poquito sobre eso, cómo fue esta conversación, de quién fue la idea o cómo se llegó a esta idea de cómo está presentado el libro. O sea, Marco, el editor, él propuso Oh, inmediatamente que tenía que ser un Ok, libro objeto, no solo dado el tema, eh, Marco Giraldo, ¿no? sí, sí, Marco Sí, Giraldo. sí. Entonces, me acuerdo de esa reunión que él nos empezó a mostrar las colecciones que tenía la editorial y me dice, yo creo que este libro va más en este tipo de formato que era para la colección de arte, de diseño, que tenía que tener imágenes, etcétera, ¿no? Que se vieran las imágenes, no fueran cositas así, porque, bueno, había muchos textos que estaban apuntando al diseño y a la materialidad, entonces no podía ser texto, texto, texto así cuadradito y el dato, no, tenía que ser atractivo visualmente también, porque ahí estaba también, si bien los ejes no eran necesariamente como visualidad, es un tema transversal, ¿no es cierto? Materialidad estaba ahí, ¿no? Y creo que eso es un mérito de él, un trabajo hermoso, él y su equipo y la editorial, ¿no? definitivamente Sí, sí. absolutamente. Absolutamente. Además, pues yo tengo el gusto de trabajar con Marco y de haber trabajado con Marco en otros libros y él siempre tiene una conciencia gráfica que no es muy común en la edición universitaria, ¿no? Yo he sido editora universitaria y he sido bastante plana en esas propuestas y cuando veo lo que hace Marco es como, wow. Entonces cuando él empezó, miren esto y esto, pues creo que a Claudia y a mí nos sorprendió grandiosa, pues obviamente de manera muy positiva, porque como tú lo mencionas, María Camila, el libro de alguna manera encarna también en su materialidad su contenido. Y el hecho también un poco de proponer este diseño, digamos, como artístico, también lo saca de ese circuito académico Totalmente. en donde pues el libro lo van a leer 4 personas y ya, y los autores, porque pues ya. Entonces, Marco ha sido, y pues la editorial, su equipo también, muy, muy pilo en eso, o sea, como muy, muy parado en, bueno, vamos a hacer un diseño así y vamos a poner esto. Nosotros editamos con él el otro librito sobre lectores, Aferrarse al mundo, y también fue como la portada súper bonita, como, porque el libro tiene que llamar, o sea, el libro no es un privilegio, ¿no? Ujú. El libro se ha leído. Entonces, evidentemente, el diseño que pensó Marco es fundamental y creo que tiene que ver con un editor que conoce muy bien también, de alguna forma, la historia del mundo impreso. Entonces, creo que eso se evidencia en el libro y pues yo aprovecho aquí como a unirme a las felicitaciones de Claudia y a los agradecimientos que tenemos con Marco, con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que además se arriesga a sacar una colección de este tipo, y pues con todos los procesos que hemos llevado a cabo con ellos, sí. Claro, completamente de acuerdo. Sí, aplausos, no solamente a ustedes por la investigación y el trabajo que está de nuevo detrás del libro, sino precisamente este trabajo editorial que también es colaborativo, que implica mucha creatividad, y creo que eso también es importante que se esté dando esta conversación, ¿no? Uno escribe un libro o uno hace una investigación y especialmente en esto sobre los impresos, sobre escribir, sobre leer, que tiene que hablarse un poco más sobre cuál es el objetivo de publicar un libro, a quién queremos que llegue y cómo queremos que se presente. Y creo que eso se ve mucho en el trabajo en este libro y en su publicación, no solamente en la investigación. Y sí, de verdad, esa es otra invitación que hacemos también desde Academiqueando a darle la bienvenida a este libro, a estos formatos. Y pues por supuesto también gracias a la editorial Utadeo, porque pues nos pusimos en contacto con ellos y ellos también nos mandaron este y otros libros que nos hicieron entender mucho estas apuestas que hacen desde el mundo editorial. Bien, vamos llegando ya un poquito al final. Quiero hacerles una pregunta, que, claro, se relaciona un poco con lo que hemos estado conversando, pero para una persona, por ejemplo, yo, que somos académicas, que hacemos investigación, que leemos un montón, que estamos escribiendo, no sé, nuestras tesis de doctorado,
no necesariamente en el mundo de los impresos, de la lectura, ¿cuál sería no sé, o un consejo, una recomendación, una frase de ánimo para enfrentarnos de manera diferente o para ver de manera diferente los impresos? Porque claro, uno siempre dice, uso una fuente primaria que es la revista, no sé, Cromos, o cualquier revista, perdón, es la primera que se vino a la cabeza. ¿Cuál sería su, de nuevo, consejo, palabras, cualquier cosa que le quieran decir a uno en el mundo de la academia para llegar a apreciar y sacarle todo el jugo, todo el fruto que tienen los impresos, como ustedes lo mencionan en su investigación, en su trabajo? Dame unos Si es segunditos para posible, pensar. Sí, no sí, es no, posible, claro, pero hay que pensar porque también como ponerse en el lugar del otro, la otra, ¿no? A claro. veces uno ya tiene como ciertos sesgos y entonces, Que es eh, muy del mundo de la academia. Esto yo lo digo porque, claro, uno siempre usa las revistas o la prensa como lo mencionaba, creo que lo mencionamos al principio, es una fuente, pero ese periódico o esa revista o ese magazine o esa publicidad, esa caricatura, pues uno a veces simplemente dice, no, es del año 1900 tal, pero no sé, creo que, no sé si se podría iniciar, por supuesto, una conversación de cómo uno como historiadora, investigadora puede usar estas fuentes y sacarles un poquito más al entender todo esto que está detrás del impreso, ¿no? es que yo creo que es repensar, más que verlo como fuente, que obviamente, o sea, y ahí es el tema que tú quieras prácticamente, ¿no? Dependiendo Claro. del contexto, la época, qué sé yo, vas a encontrar algo, salvo que sea una revista muy especializada, un tema puntual. Pero también entenderla en su propia complejidad, como entenderla en su completa, no con una mirada extractivista, "Ah, voy a sacar esta información", sino es ver, bueno, a qué público está respondiendo, por qué tiene todas estas secciones, cuál es el sentido. Quizás hay secciones en la revista o contenidos que son más propios de la misión editorial y otros que tenían que añadir por alguna razón. Entonces, como verla en su complejidad, en su totalidad, y también acercarse a ellas como con el espíritu de entretenimiento también, como ponerse un poco en el lugar de, cuando uno ve todas las secciones de juegos, de, no sé, estoy pensando en las magazinescas sobre todo, pero es como ponerse en el contexto de la época y ser un lector más de esa época y ver ahí qué pasa con esa relación y no con la mirada, estoy viendo el pasado y ver qué saco, ¿no? Eh, no sé, eso sería como una idea, Claro, ¿no? El bien. disfrute también con el objeto, disfrutar el objeto, ¿no? Ujú. Está Yo silenciada, creo, Diana. Ya. ya, yo creo que hay una cosa, digamos, también importante y es la servidumbre de la fuente, ¿no? Yo he escuchado a Renan Silva hablar sobre la servidumbre de la fuente. Bueno, él es historiador y un historiador muy ortodoxo además. Pero yo creo que no solamente la servidumbre de la fuente, es que la fuente exige rigurosidad. Y yo creo que a veces en la Sí. academia hay una idea muy extraña de rigurosidad, Ujú. ¿no? Yo sí creo que los trabajos más rigurosos son los trabajos que de alguna manera se centran en archivos. ¿Por qué? Porque es que el archivo a usted no lo deja mentir. Por eso la servidumbre de la fuente es Claro. cuestionable. Esto no lo va a oír Renan Silva, así que no importa. Y no importa que lo escuche. Pero básicamente es la servidumbre de la fuente también implica que usted también esté al servicio de la fuente. Y a veces yo creo que la academia, pues hablo del caso local, pues está muy situada como en la fuente de tercera mano, en la teoría, en el concepto, lo cual está bien, pero eso ya ha dado la vuelta. Eso ha dado la vuelta. Y yo creo que el trabajo con el impreso ayuda al trabajo riguroso con el archivo y a problemas que están presentes ahí, que usted no se los puede inventar. Usted no puede decir, ay, no, yo voy a usar este concepto de Jack Dubois, voy a usar este otro y armar todo un engranaje. A mí me pasa porque yo dirijo tesis doctorales y entro en shock nervioso y siempre les digo, pero ustedes, ¿por qué me hablan tanta teoría? Venga, ¿dónde está la fuente? ¿Sí? Claro. ¿Dónde está el proceso, digamos, de eso que usted está describiendo? El impreso lo Ujú. deja ver, ¿sí? Lo deja ver. Ahorita estoy dirigiendo una tesis sobre mujeres ensayistas en Colombia. Uh, ¿Cuál es la fuente? La fuente es la prensa. ¿Y en qué momento, digamos, la prensa deja ver que hay un ensayo, ¿no?
y cómo, en dónde se publica, cuál es la, digamos, la especificidad de ese escenario. Entonces, el trabajo con impreso exige un rigor que supera, y en eso sí voy a arriesgar, pero sí supera el rigor de la lectura teórica, ¿sí? Porque finalmente la lectura teórica vos la lees y de alguna forma sabes que esto lo dijo X, Y, Z, ¿cierto? Y armas tu engranaje, pero el impreso muchas veces uno llega y se estrella y me dice, ay, pucha, yo venía pensando, no sé, que los obreros no habían escrito. Yo venía pensando que las mujeres en Colombia solamente habían escrito ensayos sobre asuntos políticos o sobre el derecho al voto, ¿sí? Entonces, esos escenarios, digamos, impresos, también ayudan a que el investigador o la investigadora se cuestione y cuestione su propia hipótesis, porque cuando uno da tesis doctoral, uno está enamorado del tema, y cuando uno está enamorado, está ciego. Mira, filosofía, academia, literatura, acá hay de todo. Consejo romántico. Amoroso. Y la fuente impresa lo llama uno a la infidelidad teórica. Oh, wow. O sea, dice como, venga, espere que eso que usted está pensando no es tan cierto, ¿no? Entonces yo creo que esa sería mi sugerencia, como dejarse tentar y ser muy riguroso, como lo decía Claudia también, en la observación de esas fuentes, ¿no? Bueno, pues a ambas, muchísimas gracias por pensar y por responder, iniciar esta conversación conmigo sobre esto, porque de verdad es algo que lo pensé cuando estaba revisando el libro y su trabajo. Creo que es una conversación que vale la pena tener y elaborar. Estuvimos conversando sobre su libro Detrás del papel, impresos de Colombia y Chile en el siglo XX, publicado por la editorial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el 2024. Quiero terminar un poco esta conversación con una pregunta que ya les spoileé un poquito a las dos detrás de micrófonos, pero es una pregunta que me gusta hacer y que de pronto podemos continuar esta conversación sobre qué es el trabajo académico, sobre la investigación o simplemente la vida, por supuesto. Y es, ¿cuál sería un libro que cada una de ustedes recomendaría que todo el mundo debería leer? Que, no sé, pensemos de pronto en el mundo de los estudiantes. ¿Qué libro le recomendarían que todo estudiante debería leer o que todo el mundo debería leer? A ver. Mira, a mí, como tú, Diana, ya tienes clarísimo. Bueno, voy yo, parece. Sí, que no la escucho ya. Dale, dale. Ya. Bueno, la verdad es que estas recomendaciones como tan amplias me cuestan muchísimo, porque todos somos diferentes y todos, no sé quién debe leer qué, depende de su etapa, de su vida, de su contexto. No, pero no va a salir totalmente lo que hemos estado conversando, sino que ahora, desde el año pasado, estoy dando un curso de literatura japonesa y me he fascinado con la literatura japonesa. Y entonces mi recomendación va más por ese lado, ¿no es cierto? Un ensayo clásico que casi todos los que estudian literatura japonesa lo enseñan, que es El elogio de la sombra, ¿no? De Junichiro Tanizaki, que me parece que es un libro bellísimo que te ayuda a mirar el mundo desde ese lugar que te han dicho que no es lo más bonito, que no es lo que tienes que ver, que mejor que sea de otra forma, ¿no? Entonces, darle un lugar a la reflexión y a la apreciación estética, a eso que acá se llama, bueno, lo oscuro, la sombra, que en la cultura japonesa tiene un valor estético que quizás en nuestro mundo no necesariamente, ¿no? Entonces, te ayuda a darle una vuelta a eso que ya tienes preconcebido, ¿no es cierto? Eso me parece una lectura interesante. Pues, recomendada. Claudia, increíble esa recomendación. Muchísimas gracias. Acá la anoto, por supuesto, y la compartiré con todos en la descripción y en el video. Diana, por favor, cuéntanos cuál sería tu recomendación. Yo voy a hacer dos. Una tiene que ver con lo que estábamos un poco conectadas con Claudia, y es un libro que ya es clásico, que es Un bárbaro en Asia, Henri Michaud. A mí me gusta mucho porque de alguna forma habla de la performance de la escritura, el gesto escritural, de la encarnación de la letra en el cuerpo, pero también de la posibilidad de la mirada. O sea, ¿qué significa? Que un francés vaya hacia, cómo mira, cómo cuestiona su mirada. Me encanta. Es fabuloso. Y en esa misma línea, el libro que yo más amo en mi vida se llama Los ríos profundos de Arguedas. Y yo creo que no podemos dejarlo de lado, porque primero cuestiona la mirada, igual que Henri Michaud, del mundo quechua, pero también los conceptos cerrados del mestizo.
¿no? Mm, Entonces ok. yo siempre que hablo con los estudiantes leemos este con Cornejo Polar, ¿no? Y así que los dos libros permiten, digamos, como un cuestionamiento a la mirada. Y retomando lo que dice Claudia en el ensayo que menciona, que es bellísimo, por cierto, es también nuestro lugar como surglobal, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos en relación Claro con que todo? sí. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Los ríos profundos de Arguedas y Un bárbaro en Asia, de Micho. Pues de nuevo, Diana, también a ti, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Ya, de nuevo, también las anoto, las tendré en mi lista de lectura, por supuesto. Para terminar entonces, pues con un agradecimiento gigante a ambas por su tiempo, por esta conversación, por todo. No sé si quieran dejar de pronto un correo de contacto o no sé si tienen redes sociales o algo para que de pronto las personas que les interese ponerse en contacto con ustedes o saber más de su trabajo, si de pronto nos dejan un contacto para las personas que nos escuchan. Bueno, mi correo es mi nombre, claudia.darrigrandi@uai.cl, que es el correo institucional. No tengo Facebook, bueno, tengo el Facebook de la revista Textos Híbridos que dirijo esa revista, Ah, pero tampoco me meto mucho. Así que, dale, ok. y sí, como que redes sociales está difícil. Por ahí en Google Scholar, LinkedIn, pero creo que el correo es lo más directo, ¿no? Vale, perfecto, Claudia, gracias. Diana. Bueno, yo voy a dejar mi correo de la Tadeo, dianap.guzmanm@utadeo.edu.co y el del de Antioquia, Ujú. paola.guzman@udea.edu.co. Bueno, perfecto. Pues de nuevo, otra vez muchísimas gracias. Muchísimos éxitos con todos sus trabajos e investigaciones. Espero que estemos en contacto con Academiqueando y pues muchísimas gracias otra vez por apoyar este proyecto. Muchas Muchas gracias. gracias. Entonces, bueno, a todas las personas que nos escuchan y que nos vieron, muchas gracias. Déjenos en los comentarios qué opinaron, sus recomendaciones, sus preguntas y nos vemos en otro episodio de Academiqueando. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @academiqueando y pues ahí nos estamos viendo. Adiós.